colegas y todas aquellas personas que se van acercando, que se van aproximando acá a este espacio donde podemos conversar libre y abiertamente acerca de cómo vivir mejor cada día. Eso es. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos planificar la vida que queremos? La vida que nos lleve a la auténtica felicidad. Y la auténtica felicidad tiene que ver con el gozo del vivir, con el gozo. Hay una diferencia cuando yo digo la estoy pasando bien, es decir, cuando estoy experimentando placer, a cuando estoy experimentando gozo. Es la misma diferencia, por ejemplo, que en otras oportunidades hemos señalado entre las emociones y los sentimientos. El placer, el bienestar, es algo pasajero. Si lo comparamos con el mar, es la ola, es el oleaje. Sube y baja, viene y va, y así está. Esas son las emociones. Los sentimientos son el equivalente a ¿cómo se llama esto? A las corrientes submarinas, que son las que van a determinar el rumbo de cualquier cosa que ustedes pongan arriba en el mar, va a determinar el rumbo de mediano, de largo plazo. Es decir, de lo inevitable, del futuro, de lo que va a acontecer. Esa es la diferencia. Entonces, el gozo es un estado permanente, es una base de alegría, de bienestar, de satisfacción, ¿no? Podríamos decir, de satisfacción de lo que vives, de lo que has vivido y de lo que está por vivir. Esa es la idea, ya con un enfoque holístico, con un enfoque sistémico, con un enfoque transdisciplinario de lo que es la experiencia de vivir. Y los que acostumbran estar por acá saben que nosotros lo simplificamos en un modelo que llamamos SEPA. Y por eso nuestro programa fundamental se llama Sepa Vivir Plenamente en 4D. Sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. SEPA. Sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Ahora, ¿en relación a qué? En relación a lo que la vida afuera, ¿verdad?, nos va poniendo y lo que la vida afuera nos va entregando. Y eso lo vamos convirtiendo en memorias que están almacenadas en esta isla, en esta cabeza, ¿verdad?, protegida de hueso, afortunadamente, ¿verdad? Y que nos hace que nosotros podamos entonces desarrollar lo que vamos a desarrollar. Cualquier cosa, no importa. Esos son los detalles que son poco, digamos, son circunstanciales. Son también olas. Como por ejemplo en estos momentos, el COVID es una ola. Tuvo un comienzo, tuvo un acné y ahora esperemos que vaya de bajada. ¿Ya? Un abrazo, Belkis, bienvenida. Bienvenida. Gracias por tu comentario. Bueno, y esta tarde vamos a conversar sobre una de las cosas más interesantes que nosotros tenemos en la vida y que le hemos dedicado muchos años de estudio y de investigación al tema, porque es una característica que está particularmente desarrollada en el ser humano, que es lo que llamamos inteligencia. Esa capacidad, hay distintas definiciones de inteligencia, yo diría muchas definiciones de inteligencia, y los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los antropólogos, los sociólogos se reúnen a discutir sobre la inteligencia y tal. Nosotros partimos de una máxima,
de una máxima que tampoco es nuestra, o sea, casi nada de lo que nosotros mostramos es auténticamente generado por nosotros. Recuerden, nosotros lo que hacemos es conectar, armar un rompecabezas, ese es el trabajo nuestro, armar un rompecabezas a partir del aporte de miles de personas que a lo largo de la historia nos han permitido llegar hasta aquí. Y uno de los grandes ejemplos, incluso considerado por la gran mayoría de los estudiosos del tema como el hombre más inteligente de la historia, que se llamó Leonardo da Vinci, el queridísimo Leonardo. ¿Por qué se considera el hombre más inteligente de la historia? Porque él se metió con todo. Desde la Mona Lisa, el cuadro más famoso del mundo, hasta el comportamiento del agua, hasta el paracaídas. El paracaídas moderno, por lo menos los primeros paracaídas modernos, se basaron en los cálculos que había hecho Leonardo da Vinci. Imagínense, que vivió en 1500 no sé cuánto. Diseñó el helicóptero, diseñó el submarino, diseñó el tanque de guerra, todo eso diseñado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba con el pobre Leonardo? No tenía tecnología a mano. Por eso todo quedaron en cuadernos, en diseño, en aproximaciones, ¿no? De todas esas cosas, porque no había tecnología. Y él decía, la simplicidad es la máxima sofisticación. ¿Qué quería decir con eso? Que si usted hace su vida sencilla, que si usted se dedica a simplificar lo tremendamente complejo que es la vida, usted le va a ir mucho mejor. Y ya recientemente, por ejemplo, yo estoy frente a su invento, Steve Jobs dejó también para la historia la frase que dice: la grandeza de un diseño está en su simplicidad. Un gran abrazo, Fernando. Ya estamos aquí. Un gran abrazo para Angelina. Besotes para Angelina. Ya. Y fíjense, Apple, manzana, ¿verdad? Es el diseño perfecto por excelencia. ¿Por qué es el diseño perfecto por excelencia? Porque ustedes tienen una manzanita con un mordisco. Y cuando tú ves la manzanita con un mordisco, ¿a dónde te lleva? Si sabes historia, muy importante estudiar historia. ¿Por qué? Porque es la lista de errores y aciertos que los seres humanos hemos hecho a lo largo del tiempo como especie y que son la mejor guía que cada uno de nosotros puede tener para cómo desenvolverse efectivamente en la vida. Eso es la historia, más nada. Ahora nos echan otro cuento. Pero entonces, cuando tú ves eso, tú piensas inmediatamente, la Biblia, el Génesis, la primera acción humana que le costó caro al ser humano. Adán mordió la manzana. Pero resulta que miles de años después, en 1953, si la memoria no me falla, Alan Turing, el creador de la moderna computadora, se envenena mordiendo una manzana inyectada con cianuro. Es decir, Blancanieves, ¿no? Fue Blancanieves. Natalia, un abrazo, Mayra. ¿Ya? Fue Blancanieves la que mordió la manzanita. ¿Ya? Lo hizo en un estado depresivo severo y de frustración tremenda porque resulta que Alan Turing era homosexual. Y estamos en los años 1950, donde la homosexualidad era considerada un delito. Y él fue condenado, una vez que se descubrió, se hizo público que era homosexual,
lo condenaron a elegir entre 3 años de prisión o una castración química. La castración química, que se hacía con nitritos en aquel entonces, tenía como efecto secundario la depresión. Produce una gran depresión, aparte de una castración química. ¿Qué significa la castración química? Que a la gente se le quita el deseo sexual. Entonces el pobre Alan agarró un buen día y inyectó su manzana con cianuro y le dio un mordisco. Entonces fíjense, se conectan tres historias, una de ellas fantástica, la otra religiosa y la otra física. Conecta esas tres historias, quedan conectadas allí. Y queda conectado, por lo tanto, la historia del pensamiento, la historia de la inteligencia humana. En la manzanita de, de la Mac. En la manzanita de la Mac. Esa es la genialidad de Steve Jobs, ¿no? Y también el haber tomado, no sé si lo tomó o lo dedujo, de Leonardo da Vinci, haber tomado ese elemento de simplificar la vida. ¿Por qué? Porque la vida es compleja. Entonces, si uno se enreda en eso, la hace complicada. ¿Mm? La vida es compleja en sí misma. ¿Qué significa complejo? Que todo está tejido, que todas las cosas están interconectadas y se soportan una con la otra. Por lo tanto, es una maraña la vida, ¿no? ¿Mm? Si no piensan en esto, es una maraña. ¿Mm? Es una red, es un tejido. ¿Mm? Y si nosotros podemos ver a cada nodo, cada nudito del tejido, imagínense que yo me ponga a examinar cada hilito donde se entreteje con los otros hilitos en esta camisa. Pues me vuelvo loco. Entonces, la primera clave importante para nosotros manejar con efectividad esa característica de seres inteligentes es simplificar. Y vamos a hacerlo con un ejercicio, ¿ok? Ok, Mayra, Natalia, bienvenidas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a pedir en este momento que ustedes se fijen en cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier parte. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con ustedes, entonces yo me voy a fijar en, acá me dice vivo, ¿no? En vivo. Yo me voy a fijar nada más en ese pedacito. Y que se fijen durante unos 30 segundos más o menos. Estoy mirando en este momento en vivo y estoy viendo los detalles que tiene eso. Primero me estoy dando cuenta que es un rectángulo rojo que tiene escrito en blanco la palabra vivo. Y hay una partecita que late. Ahí lo que forma el marco, creo, lo que forma el marco de la imagen donde ustedes me están viendo. Ahí vive, late, y late este ritmo, miren. ¿Ya? Entonces yo me quedo viendo nada más eso. Entonces veo que es un rectángulo pequeño, color rojo de fondo, blanco las letras, escrito allí vivo, es decir, la B chiquita, la I, la B chiquita, la O, ok. Y lo miro durante 30 segundos. Después que lo miro durante 30 segundos, cierro mis ojos. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver una versión en negativo, como las antiguas fotos, de vivo. Entonces, lo que vi afuera rojo, ahora aquí lo veo amarillento. Y las letras las veo oscuras, gris oscuro. Qué interesante, ¿no? Pero además veo el marco, que es un marco claro. El marco lo veo un poco como gris amarillento, no sé qué cosa. O sea, fíjense lo que acaba de suceder. Ahora
voy a pensar, y le pido a ustedes que también lo hagan, a pensar en 3 palabras relacionadas con ese, en este caso, con eso que yo vi, ¿no? Entonces las 3 palabras que me vinieron fue etiqueta, me vino rectángulo y me vino estoy vivo. Ok, ok. Fernando, por ejemplo, está viendo una estatua de porcelana. Ok. Entonces, detállala, tamaño, forma, textura, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después que ya la hayas mirado esos segundos, cierra los ojos y vas a ver que ese fenómeno este, eh, ideográfico que tú vas a ver modificada y se suele ver como un negativo de fotografía. El ojo funciona como una cámara fotográfica. Tiene el mismo principio físico. ¿Mm? Interesante, ¿no? Podemos simplificar y asociar 3 palabras con ese objeto, con esa parte que viste. Y ahora les voy a preguntar, ¿ya? Si alguien me quiere escribir antes de hacer la pregunta, de qué miró o de qué está mirando y qué pasó en esa secuencia que yo les estoy planteando, ¿no? Antes de hacer la pregunta. ¿Mm? Ok, sí, tómense el tiempo que sea necesario, porque sí, normalmente tiene que ser unos 30 segundos, 40 segundos. A veces este ejercicio lo hacemos durante 2 o 3 minutos. Por ejemplo, en talleres, en formaciones, en terapia, yo le pido a las personas que lo haga durante 3 minutos y yo le llevo por reloj el tiempo. ¿Por qué? Porque eso, mientras más tiempo, por supuesto, más el ojo, el cerebro realmente, ¿no? Va a mantener allí la imagen y la va a editar. Ok, brillante, bonita y elaborada. Ok, las 3 palabras, ¿no? Entonces, fíjense qué pasó. ¿Qué pasó? Hay un afuera, ¿verdad? Que nosotros capturamos. Pero en la misma captura ya viene una edición. O sea, nosotros no copiamos la realidad. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, un recién nacido empieza a fijar la mirada a las horas, pero hay evidencias de que lo que él está viendo es, en primer lugar, plano y, en segundo lugar, todo borroso. Él tiene que entrenar el ojo para que se adapte, es decir, está entrenando en su cerebro, para que se adapte a la situación nueva que está viviendo. Entonces, esa es nuestra característica fundamental. Por ejemplo, Isabel nos dice hierro, fuerza y brillo. Ok. A lo mejor también estabas mirando una escultura o algo así por el estilo, ¿no? Hierro, fuerza y brillo. Entonces, fíjense, Rafael nos dice, ¿cómo está, doctor? Cierro los ojos y lo veo a usted moviéndose en negativo. Claro, porque estás pendiente, o sea, te fijaste, fue en mí. Entonces, por supuesto, copiaste, es decir, capturaste. En esa captura, como les digo, esa captura de la afuera, ya nosotros editamos automáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos rango. Tenemos rango. No nos vemos, por ejemplo, en ultravioleta e infrarrojo. No, no. Tenemos un rango de visión. Y eso ya es una edición, un primer paso de edición. Al copiar eso y eso grabarse en la retina del ojo, ya viene una segunda edición, que es esta manera de verlo como en negativo, ¿no? ¿Ya? Como dice Rafael, cerró los ojos y lo veo a usted moviéndose en negativo. Exactamente, porque es lo que capturaste. Y después, cuando le ponemos las palabras, hacemos una tercera edición. Una tercera edición. Belkin nos dice, a mí asocia creatividad, bienestar y dispuesta. Perfecto. ¿No?
lo tomaste de lo que te quedaste mirando, que a lo mejor era la pantalla también, o estabas mirando con el oído. Hay personas que miran con el oído. En PNL los llaman auditivos o le ponen de sobrenombre auditivos, ¿no? Que es la persona que lo que escucha lo edita bajo la forma de imagen. Igual nosotros, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Una imagen visual la convertimos en discurso lingüístico. ¿Mm? La llevamos allá, ¿no? Isabel dice, además del objeto vi muchas cosas, en amarillo también, cosas de alrededor del objeto. Exacto. Como me pasó a mí, que yo les dije, bueno, yo vi el grupito, pero igualito mi ojo estaba captando en paralelo lo que estaba, que ahora veo, que la barra que yo veía blanca en mi imaginación es una barra negra y la barra blanca en negro, ¿no? Que es precisamente ese fenómeno del negativo. Entonces fíjense que nosotros no capturamos la realidad. ¿Mm? Eduardo dice cilindro azul, agua. Exacto. Un cilindro azul, agua. Un vaso, a lo mejor, Eduardo. Fíjate, como yo voy asociando también. Entonces, esto nosotros lo recogemos en una herramienta que llamamos el aro. El aro. Afuera, representación, operación, opinión. Es un aro con la O, con una, ¿cómo se llama? Con un cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿Mm? Afuera, lo que viene de afuera, que estimula mis órganos de los sentidos. Y por lo tanto hacemos una representación. Y ese es el nombre que se le ha dado adrede para señalar que no es una copia fiel de lo que ocurre, sino que es ya una edición de lo que ocurre. Y que nosotros, mediante una serie de operaciones, lo convertimos en una opinión. Esto es fundamental para nosotros tener control sobre la vida. Para nosotros tener un control sencillo, un control, ¿por qué? Porque entonces ya podemos decir, ok, significa que yo todo lo que pienso es una versión mía de lo que está ocurriendo. Esa es la gravedad y la importancia de esto, es una versión mía. Aquí hemos tenido tantas versiones como aquellos que hicieron el ejercicio. Desde la selección de lo que vieron hasta las opiniones que generaron. ¿Por qué es muy importante? Porque no hemos de confundir, si queremos operar inteligentemente en la vida, no debemos confundir lo que es mi percepción, mi operación, mi opinión con la de otro, porque son diferentes. Por lo tanto, cuando yo voy al mundo social, me salgo del mundo material y me desplazo, y del mundo mental, el mundo mío, y me desplazo a querer establecer nexos con los otros, lo que podemos hacer es un match, un apareamiento de recursos para entre los dos llevar a cabo una tarea. ¿Ya? Y por ejemplo, si la tarea que tenemos por delante es resolver un problema, que es la inteligencia, ya sabemos que vamos a tener dos opiniones que coinciden en un punto para lograr la solución. ¿Ya? Mayra nos dice colorido, suave, adicto. Fíjate, ¿no? Exacto. Colorido, suave, adicto. Entonces, fíjense, creo que ninguna palabra se ha repetido. A lo mejor la palabra brillo, creo. ¿No? Pero el resto, cada uno tuvo su propia palabra. En conclusión, cuando nosotros vamos a resolver una situación, es decir, vamos a ser inteligentes, vamos a actuar inteligentemente, tenemos que tomar en cuenta estas diferencias y buscar la complementariedad de las diferencias para lograr lo que queremos. Miren, durante unos cuantos años, nosotros en Neurocodex estuvimos abordando el problema de la inteligencia. ¿Por qué? Porque el problema de la inteligencia
es bastante serio. Fíjense, hay una investigación que se hizo en Estados Unidos, que se hizo un seguimiento de 2.000 personas que tenían resultados del famoso test, los test de inteligencia, por encima de 140, que es nivel genio, lo llaman. Se hizo el seguimiento de estas 2.000 personas hasta que el último de ellos murió, creo que a comienzos de los 2000 y tanto. Se le hizo seguimiento de toda la vida, ¿ya? De esos 2.000 personajes, uno solo, le puedo decir el nombre y el apellido, Ronald Reagan, ¿verdad? Llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Hubo 2 premios Nobel, creo que uno de literatura y otro de ciencia, y algunos destacados en lo que sea. El resto no destacó en nada. Entonces, fíjense, entonces uno dice, wow, este test de inteligencia, ¿qué es lo que mide? ¿No? ¿Qué es lo que mide? Todos sí tenían en común que explorando a sus vecinos, a sus amigos, etcétera, etcétera, la gente decía, ese tipo es bien inteligente. Pero hasta ahí, no pasaba de ahí. Esto también lo estudió un personaje muy importante que quizás ustedes conozcan, que se llama Howard Gardner. Howard Gardner, en un momento dado, se preguntó qué diferencia había, por ejemplo, entre lo que llaman un talento musical, talento deportivo, y la inteligencia. Y se puso a revisar definiciones, etcétera, etcétera. Y se encontró con que no había diferencia entre las definiciones de talento y las definiciones de inteligencia. Capacidad de resolver. Capacidad de resolver. ¿Cómo resuelves? Y de ahí nacen las famosas 8 inteligencias de Gardner. De ahí nacen. Cuando él ve que sí, que se hablaba del que tenía talento musical, talento deportivo, talento lingüístico, talento matemático, talento interpersonal, ¿no? Y después se suma a eso también el talento emocional, que hoy en día conocemos como inteligencia emocional. Emocional social, porque rápidamente también los investigadores, sobre todo Richard Davidson y Daniel Goleman, se dieron cuenta de que la emoción es una tarjeta de presentación social y que el inteligente emocional es inteligente social. Es decir, que una cosa continúa a la otra. Una cosa continúa a la otra. ¿Ya? Nos pusimos a estudiar históricamente todo esto y los grandes genios de la humanidad, y además tuvimos la oportunidad de entrevistar cuidadosamente a unos 5 o 6 personas geniales y reconocidas por la labor extraordinaria que hacen en su campo de desempeño. Y encontramos factores comunes. Encontramos, sobre todo, que no se trataba de un talento innato, sino que se trataba de una manera de abordar las cosas de la vida. ¿Ya? De cómo abordas la vida. Primero, abordarla con mucha curiosidad. Segundo, con mucha simplicidad. Buscar simplificar los pasos que tengo que dar, ¿no? Rafael nos pregunta aquí, ¿cómo quedan los test de coeficiente intelectual para ingresar a una empresa básico? El 6 de lo contrario no te selecciona. Bueno, de la ignorancia de quienes te están seleccionando. Yo lo eliminaría. De hecho, por ejemplo, cuando yo he buscado gente para crear grupos y tal, yo no le paso test de inteligencia. Lo único que evalúo es la inteligencia emocional y la inteligencia social y
estas características que estoy diciendo. ¿Ya? Que lo recogemos en una herramienta que llamamos inteligencia explosiva. ¿Por qué la llamamos inteligencia explosiva? Porque utiliza C4. ¿Conocen todo lo que es el C4? El C4 es un explosivo, el explosivo perfecto. Como una plastilina, tú le puedes dar forma, con una pequeña porción tú puedes volar hasta un edificio, es manejable, lo puedes calentar, enfriar, tirarlo contra el piso, no va a estallar hasta que le pongas un dispositivo detonante. En ese momento, sí. Eso lo llaman C4. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que había 4 características en la manera de proceder de todas estas personas geniales y de todas esas personas exitosas desde el punto de vista de la toma de decisiones asertivas y adecuadas para salir adelante, incluyendo la felicidad. Y son 4C. Apréndanselas de memoria. Apréndete esto. 4C. Colectiva. Es decir, nunca piensan solos. No, no piensan solos. Leonardo consultaba a los Medici, cuando se peleó con los Medici consultaba a los Afusi, a Fusi, y así sucesivamente, ¿no? A Maquiavelo, ¿no? Siempre preguntando, oye, y esto tal cosa, y esto y tal cosa, ¿no? Eso es una de las características, ¿ya? Fíjense, Steve Jobs, aparte de que siempre tenía su grupo consultor, consultó la historia, consultó la Biblia, consultó la historia de Alan Turing. Es decir, no ese genio creativo que pum, pum y que soluciona, eso es mentira. Totalmente falso. Tan inútil como los cocientes de inteligencia, Rafael, que todavía se usan porque, bueno, porque hubo un momento y los cambios sociales tardan, los cambios sociales tardan. Hubo un momento en que se creyó que eso era una manera real válida de evaluar la inteligencia, o sea, la capacidad resolutiva de las personas. Y llamaron inteligencia, incluso Binet llamó inteligencia al resultado del cociente intelectual, o sea, hizo una definición operacional que se llama en ciencia, ¿no? Sin embargo, bueno, la historia ha demostrado que es poco útil. Quizás es más útil cuando tú tienes una persona que neurológicamente tiene daños y que muestra un déficit. Ahí es algo útil. Por ejemplo, para descartar un retraso mental en alguien que ha cometido un delito. Ahí tiene un uso interesante. Si el hombre tiene el coeficiente muy bajo, uno no lo puede inculpar porque él no se le ocurre que le está haciendo algo malo, ¿no? Para que uno se le ocurra pensar que está haciendo algo malo, hay que tener un mínimo de cableado en el cerebro. Entonces, para eso es que es útil. Pero, por ejemplo, para aspirar a que esa persona va a ser el mejor gerente, su valor es cero, cero. Al día de hoy, cero. Entonces es importante, Rafael, y a los amigos que tú tengas que tienen empresa o si tú tienes una empresa, hagan otra cosa, busquen cosas más actuales. Colectiva. 2. Conectiva. Fíjense, la ley fundamental que manejamos en Neurocódex para abarcar la complejidad de la vida dice así: todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Todo está conectado y todo se devuelve transformado para evolucionar permanentemente. Una señora se para frente a una vitrina donde hay un vestido que luce bellísimo en el maniquí. Pero esa señora tiene sobrepeso y ella
ve el maniquí, ve el vestido y dice, wow, ese vestido me encanta. Se ve bellísimo el vestido. Se lo pone y no le calza. Ya se transformó, fíjense. Se transformó la idea inicial que ella tenía. Y así pasa con todo en la vida. Todo en la vida se transforma en lo que uno sigue viviendo, incluyendo a nosotros. Yo tengo una foto todavía por ahí de cuando tenía 18 años con una abundante melena negra que llegaba hasta los hombros, que me obligaban cuando entraba en quirófano a que me lo amarrara y me pusiera los gorros de las enfermeras. No me importaba porque, bueno, para fin de no contaminar, pues por supuesto, ¿no? Y entonces miren, todo se transforma. 50 años después, hay otra cosa. Tendemos, por la costumbre lingüística, de congelar las cosas. Fíjense, por ejemplo, cuando por ejemplo decimos brillo, esto tiene brillo, tiene un poquito de brillo, y ya, y entonces lo congelamos. No nos damos cuenta, no prestamos mucha atención que el brillo va a depender del ángulo con que yo lo exponga a la luz. Y que si estamos en oscuridad absoluta no tiene brillo. ¿Verdad? Y fíjense, aquí lo podemos ver. Dependiendo de dónde viene la luz, vamos viendo que el brillo se desplaza, cambia. Entonces todo en la vida está cambiando, incluyendo las conclusiones a las que ustedes llegan. Entonces Karina dice, ¿qué deberían hacer las empresas si el CI tiene valor cero? Pruebas proyectivas, figura bajo la lluvia, por ejemplo. Miren lo que están haciendo los líderes actuales, los grandes líderes, los grandes genios que nos pusieron todo esto a disposición. Microsoft, Facebook, YouTube, Mac, todos que están haciendo. Cuando van a contratar a alguien, lo pasean por la empresa. Lo ponen a caminar por la empresa. Y lo van viendo. Y le dicen, ¿a usted le gustaría trabajar aquí? Y le van viendo la respuesta afectiva. Ok, entonces, entusiasmo. ¿Quiere trabajar? Perfecto. Segundo, entonces después lo llevan a un sitio y le dicen, mira, tengo este problema, resuélvemelo. Y se va, el inspector, el supervisor se va. Y regresa a la media hora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, esto es un problema muy complicado. Ok, o sea que tú no conoces tal programa, no conoces este otro, no. Bueno, mira, disculpa, pero no eres la persona que estamos buscando. Estamos buscando una persona que maneje con soltura este programa. Chao, terminó la entrevista. Eso es lo que están haciendo, Karina, las empresas que están en la punta del mundo. Karina. Entonces, nada de pruebas proyectivas, nada de título, ni siquiera piden currículum, no. Bueno, vente, pasea, te evalúo la respuesta emocional y después te pongo a trabajar. ¿Resolviste o no resolviste? ¿Qué te impidió resolver? No, lo que pasa es que en este momento, mira, esto que me está presentando, este programa que me está presentando, le falta tal detalle. Ok. Y tú lo puedes bajar, claro, sí, te lo bajo enseguida. Ahí te quedaste. Y te quedaste un año. Al año hacen una evaluación, si sigue o no sigue. Exactamente, Fernando. Eso es lo que se llama evaluación por competencias. ¿Tienes o no tienes la competencia? No me importa tu currículum. ¿Y las competencias cuáles son? Sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Esas son las competencias. Esas son las competencias nuestras. Y con el aro también evalúo tu capacidad de flexibilidad. El otro elemento importante a la hora de seleccionar un personal en cualquier empresa. Ok, vuelvo al C4. Entonces llevamos colectiva, conectiva, creativa.
Da soluciones originales. Albert Einstein, indudablemente el más grande genio y con una imaginación desbordada que transformó el mundo, lo cambió completamente con su teoría, decía, yo no tengo un punto de vista, es decir, yo no me amarro a nada. Yo tengo una vista para ubicar puntos. Cuando Einstein elaboró la teoría de la relatividad, nadie la entendía. Y decían, este pobre muchacho, porque además era un muchachito, 20 y pico de años, ¿no? Este muchacho lo que está es loco. Entonces él dio como unas 10 o 12 conferencias entre físicos para intentar convencerlos de que él había descubierto algo grandioso. Cada una de esas conferencias es totalmente distinta de las otras. Porque en cada conferencia él no solo iba hablando, sino que él iba pensando y decía, oye, esto que estoy diciendo es una metida de pata. Y pum, la corregía. Y a la siguiente conferencia, pum, esto, y pum, y la corregía. ¿No? Tardaron 10 años, tuvieron que pasar, desde el momento en que él lanza la teoría y el que algunos físicos empezaron a decir, este hombre tiene razón. Después que hicieron un experimento que no voy a comentar, ¿no? Entonces de eso se trata, ese es parte de la nueva vida, parte de las nuevas experiencias que estamos viviendo. Entonces creativa, es decir, cada mañana ten una idea nueva que someterás a la prueba de si encaja o no encaja con el resto de las cosas que tú conoces y con lo que el movimiento de la vida te está trayendo. Y por último, la cuarta C es contextualizada, es decir, no te vayas para las nubes. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estoy yo? ¿Cuál es la situación que he de resolver creativamente que tengo por delante que no logro resolver? Eso es el contexto. Mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo los otros elementos interaccionan con eso para sacar una conclusión? Entonces, eso es la inteligencia explosiva, mis queridos amigos. Se la regalo, está para eso. Lo que nosotros vamos construyendo o armando, lo que vamos armando en este rompecabezas de la vida, es para que lo usemos, es para la humanidad, es para que lo usemos. De tal manera que esto, al igual que todas las herramientas, son para que las usemos. Fíjense que decimos de las herramientas. Las herramientas, si las herramientas pueden llevarnos a un nuevo modo de vivir, en la medida que atendamos las cuatro realidades, ¿verdad? Recordemos, la realidad material, material energético, material, la realidad mental, la de cada uno de nosotros, la realidad social es salir de mí para relacionarme con los demás, y la realidad espiritual, cómo me conecto con lo trascendente, con lo que va más allá de la vida de cada uno de nosotros y que va a estar allí y va a seguir allí. Los grandes valores, las grandes culturas, las religiones, todo eso. Eso nos trasciende, va más allá de mí. Y por eso lo llamamos transpersonal o lo llamamos también espiritual. ¿Por qué? Porque ya no está en mi cabeza, eso no me pertenece a mí, no es mi mente, no soy yo. Eso es lo que le da marco a la vida. ¿Ya? Bueno, como de costumbre, mis queridos amigos, colegas y quienes se hayan acercado por allí, ya saben, si tienen algún comentario, alguna opinión, simplemente se meten en Facebook, me lo ponen allí. Y si ustedes quieren, pues lo divulgan, lo multiplican, lo traducen a todos los idiomas que se les ocurra, porque esto está para que la humanidad siga evolucionando y evolucione desde la auténtica felicidad. Que, como les digo, es un estado pleno de salud biopsicosocio espiritual.
Un gran abrazo y seguimos.